Daniel, contanos esto que vos muchas veces hablás acerca de un cambio en el pensamiento sistémico y cómo el productor debiera ampliar su visión acerca de los posibles riesgos que tienen los clientes. Creo que cuando empecé a pensar en un cambio de pensamiento sistémico no fue como hacen los filósofos que se anticipan a los cambios, sino que más bien como hacen los ingenieros de seguridad y higiene que dicen que la letra se escribe con sangre. Y creo que me pasó, y le habrá pasado a muchos de los colegas que están acá, es que se sorprendieron al conocer determinados eventos en propios riesgos o en riesgos que se han tomado conocimiento por la televisión, y al pensar de que nunca se hubieran imaginado que a ellos les hubiera ocurrido, que a sus clientes les hubiera afectado, o peor de todo, es que ellos se hubieran imaginado que hubieran aconsejado al cliente en tal sentido. Entonces creo que cuando yo hablo del cambio de pensamiento sistémico, traducido a un idioma sencillo, es tratar de ablandar nuestro pensamiento, tratar de desestructurarnos. ¿Para qué? Para pensar que hay cosas que pueden pasar aunque nunca hayan pasado. Y hay casos que son de público conocimiento, que han estremecido no a los productores o al mercado de seguros, sino a la sociedad. La explosión de Rosario, el famoso edificio que explotó, generando un daño enorme y que nos hace pensar si solamente tenemos que pensar en la póliza de incendio, que ya bastante está bastardeada con los infraseguros, sino que debemos pensar en sumas, como decimos siempre, Fernando, sumas muy altas en el tema de responsabilidad civil para consorcios. Debe pensar el productor y debe acompañar la compañía de seguros con capacidades al menos limitadas, capacidades altas, al menos limitadas al riesgo de responsabilidad civil por explosión. El caso de climático, que todos conocemos que está lloviendo mucho más de lo que llueve, que hay vientos mucho más fuertes y más frecuentes de lo que hay habitualmente. A mí me pasó con un cliente en donde el viento afectó al depósito cerrado con cortinas y no afectó al tinglado. ¿Qué es lo que pasa? El tinglado estaba diseñado para soportar el embolse de vientos y el depósito cerrado no, porque se pensaba justamente que era cerrado. Pero lo que no aguantaron fueron las cortinas. El viento entró por las ventanas, embolsó el techo y el techo no tenía los anclajes suficientes para aguantar ese viento. Eran monedas porque eran más anclajes que son nada más y nada menos que clavos, que tiene un costo menor, pero no se lo hizo por un tema de que no se pensaba. El ingeniero que diseñó eso no se pensaba. Si el productor de seguros no le puso la cláusula de vientos, hay doble error, que es el error del ingeniero del mal diseño y el error del productor de seguro de no pensar sistemáticamente de que a pesar de que era un depósito cerrado, el viento lo podía afectar. En definitiva, hay un montón de circunstancias, inclusive hasta los cortes de energía, que uno podría pensar, ¿en qué me afecta el corte de energía si yo no voy a cubrir este problema? Bueno, pero hay muchos depósitos o muchos riesgos, mejor dicho, que pueden llegar a tener hornos, puede haber tanto en capital como en el interior, hornos que dependen de la energía eléctrica, y si se corta la energía, esos hornos se paralizan y se solidifica el material que hay adentro. Y ahí una póliza de todo riesgo operativo puede llegar a actuar, con lo cual hay que pensar en todos estos cambios de pensamiento y no hay que tenerle miedo, hay que tratar de avanzar. Y un tips para tener en cuenta, muchas veces ese riesgo que parece que no vaya a ocurrir nunca, cuando uno lo traslada a incluirlo dentro de una póliza en un sublímite, lo que implica es un cambio de costo marginal. Y a lo mejor tenemos que atrevernos a tomar la decisión de incluyámoslo sin consultarle al cliente. Hagamos la propuesta cerrada incluyéndolo. Y si después hay que negociar tema de costos, se verá de sacarlo. Pero tenemos que hacer un poco más como los médicos, dar indicaciones en lugar de sugerencias. Y la palabra indicación implica autoridad profesional. La palabra sugerencia implica una tarea más de consultor. Así que yo creo que el cambio de pensamiento sistémico se viene indefectiblemente. Siempre que hablamos con vos, sacamos hacia la luz un caso muy particular que te ocurrió que grafica mucho esto, que es la de prever riesgos que uno en principio cree inexistentes, pero aparte también el monto o el impacto, la magnitud que puede llegar a tener un siniestro de estas características, así que te invito a compartirlo una vez más. Bueno, en realidad me tocó indirectamente porque yo trabajé en el mapeo de riesgos. Ese mapeo de riesgos se hizo a principios del 2000. No se detectó un riesgo en una planta de Puerto Madryn, una planta bastante conocida, líder en lo que se refiere a la industria nacional.
Ahí se determinó que no se incluía el riesgo de alud, porque era un lugar desértico, con lo cual era imposible hacerlo. Pasaron los años, la póliza se siguió manejando con ese concepto, se diseñó con ese concepto, viene finalmente hace 3 años atrás una alud en esa región, algo impensado, arrastra el barro, cae en una cabina eléctrica muy grande, que es como si fuera el gran tablero eléctrico de tu casa, pero tiene varias cuadras de largo, se inunda de barro y eso provoca un corte de energía. Ese corte de energía paraliza los hornos se solidifican y se solidifica el producto que está ahí adentro. Eso genera un evento de 50 millones de dólares. Si uno miraba la póliza fríamente, el adicional de alud no estaba, porque era lógico, no tenía sentido pagarlo si no estaba previsto como un hecho posible. Y la pregunta de los 50 millones es, ¿estaba cubierto o no? Y aquí viene la moraleja, sí estaba cubierto. ¿Por qué? Porque se utilizó un producto que cubre todo lo que no está excluido, que es la todo riesgo operativo. Entonces el tip, la recomendación es, tratemos de utilizar siempre productos de ese tipo, porque nos van a ayudar a tapar los errores o omisiones del mapeo de riesgo o del análisis de riesgo que haga el productor. No siempre, pero tenemos mucho más posibilidad que si contratamos una póliza de incendio nada más con los adicionales. ¿Por qué? Porque lo que no está incluido no está. Entonces, en todo riesgo construcción, en todo riesgo operación, en responsabilidad civil, son pólizas que nos ayudan a amparar riesgos que quizás no imaginamos, pero que por no estar excluidos nos ayudan a la hora de ocurrir el siniestro. Y la respuesta del millón fue 50 millones de dólares que finalmente estaban cubiertos porque no estaba excluido el riesgo.